Seminario número 11 del curso 2015-2016. Problema número 1. Indique si los siguientes grupos funcionales, un amonio, un trifluoroetil, un acetil, un bromo, un ciclohexil, un carboxi, sulfónico, otro benceno, un grupo ciano, si estos sustituyentes son orto, para o metadirigentes en las reacciones de sustitución electrofílica aromática, y si son activantes o desactivantes por fenómenos de inducción o de resonancia. Bien, señores, es un problema un poco complejo de explicar, pero espero que nos quede claro cómo es esta historia. Cuando nosotros hacemos una reacción de sustitución electrofílica aromática en un benceno, sabéis que se desarrollan una serie de pasos. Vamos a imaginarnos una nitración como reacción de prueba, una serie de pasos que consiste, primero, con este par de electrones, formar la conexión y desarrollar la primera forma resonante, el primer intermedio de Whelan. Al arrastrar el siguiente par de electrones, se me desarrolla la segunda forma resonante o segundo intermedio de Whelan. Y lo que vamos a analizar va a ser este intermedio de Whelan, que le vamos a ir colocando distintos sustituyentes para investigar los fenómenos inductivos y los fenómenos mesómeros o resonantes. Los fenómenos inductivos son los que se producen en el enlace sigma por diferencias de electronegatividades. Imaginar que tenéis aquí un átomo de cloro. Bien, el átomo de cloro es un átomo electronegativo, el enlace carbono-cloro está polarizado, luego ahí tendríamos un efecto inductivo negativo del cloro. O tuviéramos, por ejemplo, un CH3. El sp3, el carbono sp3 es menos electronegativo que el carbono sp2, por tanto, de la carga positiva. Por tanto, ahí tendríamos un fenómeno inductivo dador, como podéis ver. Luego tenemos otro tipo de fenómenos, que es el que se produce entre los orbitales. Imaginemos que tenemos aquí un grupo metoxi y que el orbital lleno solapa. Ese es el efecto mesómero resonante. Luego ténganlo presente. Cuando hablan de efectos inductivos, hablan de efectos en el enlace sencillo, en el enlace sigma. Cuando hablan de efectos mesómeros o resonantes, hablan de efectos sobre orbitales llenos o vacíos. Bien, aquí tenemos a la molécula de benceno, a la primera molécula de benceno, a la que le ponen un nitrógeno, NH3 y un amonio. Bueno, yo aquí aprecio un poderoso efecto inductivo atractor que es desestabilizante de lo intermedio de Whelan. Por tanto, es un anillo aromático desactivado por efecto inductivo, por un potente efecto inductivo, y además diría de él que orienta a las posiciones meta, desactivante meta orientador. El siguiente es un átomo de oxígeno. Aquí hay una cadena carbonada, que al final de la cadena carbonada tenemos 3 átomos de flúor. Es un 2,2,2 trifluoroetil fenil éter. Y aquí tenemos el átomo de oxígeno. Bueno, lo que puede hacer la cadena carbonada, los potentísimos efectos inductivos negativos de los átomos de flúor, que están unos átomos más allá de la conexión con el benceno, no lo voy a valorar. Yo veo que si hiciera una reacción en esta posición y que contara los intermedios de Whelan, lo que sí voy a hacer va a ser utilizar el solapamiento a los orbitales vacíos del oxígeno para explicar un efecto orto-para orientador activante. Por tanto, considero que va a ser un agrupamiento activante que orienta a orto-para. Indudablemente el agrupamiento de este trifluoroetil estará debilitando ese efecto de activación. La siguiente molécula es el carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, y aquí me encuentro con que al polarizar el enlace arrastrará los electrones del sistema. Luego aquí veo un efecto mesómero resonante desestabilizante. Orienta a meta, la reacción se da en meta, lógicamente, y el fenómeno que lo explica es un fenómeno de resonancia. Luego tenemos un halógeno. Los halógenos son un caso aparte, un caso especial. ¿Por qué? Hay un efecto inductivo clarísimo, que es lo que nos hace pensar que el anillo aromático en los halobencenos está desactivado. Es verdad, está desactivado, reacciona peor que el benceno. Pero un ligero y bastante poco efectivo efecto resonante, porque los halógenos no están muy por la labor de dar electrones, es lo que hace que tenga
orientaciones ortopara. Por eso os estaréis estudiando que los halógenos son una anomalía, orientan a ortopara, pero no son activantes. La siguiente es una cadena de benceno que tiene un radical ciclohexilo. Yo veo que aquí el carbono sp3 es un carbono menos electronegativo que el carbono sp2. Por tanto, sospecho y valoro un efecto inductivo dador, inductivo positivo, un efecto dador de carga al sistema aromático, que se traduce en un efecto ligeramente activante y que la reacción se hace en ortopara por este efecto inductivo. Luego me voy a ir al agrupamiento ácido. En el agrupamiento ácido yo veo un efecto mesómero desestabilizante de los intermedios de Wheeler. Por ello la reacción la haría orientada en meta y sabiendo que trabajamos con una molécula menos eficaz que el benceno por el efecto mesómero o resonante que acabo de describiros. En el grupo ácido sulfónico debemos entender que el efecto importante es el efecto mesómero resonante y que también el átomo de azufre es ligeramente más electronegativo que el carbono. Luego la suma de los dos efectos nos explica que es un grupo desactivante orientador meta por la suma del efecto inductivo negativo mesómero negativo. Nos vamos a otro benceno. Si un benceno está conectado a otro benceno, molécula que se conoce con el nombre de bifenilo, ¿cómo se comporta uno con respecto a otro? Pues yo entiendo que si hiciéramos una reacción, imaginaros una nitración y empezáramos a contar la resonancia, al llegar a este punto nos daríamos cuenta que la resonancia la podríamos continuar por el otro anillo aromático. Es decir, hay un fenómeno estabilizante. El otro anillo aromático actúa como sustituyente que estabiliza por fenómeno de mesomería o resonancia y en consecuencia la reacción se hace en ortopara. Y nos vamos a la última molécula, que es el benceno. Vamos a volver a pintar el benceno y le han pintado un agrupamiento carbono triple enlace nitrógeno. En el carbono triple enlace nitrógeno veo que hay un efecto inductivo, porque el carbono sp de triple enlace es más electronegativo que el carbono sp2, desestabilizante, al que tenéis que sumar un efecto mesómero o resonante. Aquí los dos efectos desestabilizan. El grupo cianuro junto al grupo nitro es un potente agrupamiento desestabilizante de los intermedios de Wheeler. Haremos las reacciones, lógicamente, en posición meta.